Biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Los carbohidratos son la fuente de energía más importante del cuerpo, los cuales proporcionan 4 calorías por gramo. Desde el punto de vista químico, los carbohidratos están compuestos por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, los dos últimos en la misma relación de átomos encontrada en el agua. Los carbohidratos son compuestos que contienen múltiples grupos hidroxilo, así como un grupo carbonilo. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más comunes, constan de 5 a 6 átomos de carbono, tienen un grupo carbonilo en un carbono y un grupo hidroxilos en la mayoría de los otros carbonos. La presencia de un grupo carbonilo hace que estos compuestos sean aldehídos o cetonas dependiendo de su localización. La glucosa es un azúcar de 6 carbonos que tiene la estructura de un aldehído. La fructosa es un monosacárido de 6 carbonos con una estructura de cetona. Los 3 monosacáridos más comunes son glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y la galactosa tienen funciones aldehído y la fructosa tiene un grupo cetona. Todos estos se clasifican de acuerdo con el grupo funcional que posean. Es decir, los que tienen una función aldehído se llaman aldosas y los que tienen una función cetona se denominan cetosas. Por lo tanto, la glucosa es una aldosa y la fructosa una cetosa. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos que forman un disacárido. Ejemplo: glucosa más fructosa igual una sacarosa, glucosa más galactosa igual una lactosa y glucosa más glucosa igual una maltosa. La unión de pequeñas unidades llamadas monómeros para producir una molécula mayor y más compleja se llama polimerización. La formación de disacáridos y polisacáridos a partir de monosacáridos se produce mediante una reacción de condensación con la correspondiente pérdida de agua y la formación de un enlace glucosídico, que es el enlace que se forma entre dos moléculas de monosacáridos. Polosacáridos. En el caso de los carbohidratos, los monómeros son los monosacáridos. Si se unen suficientes unidades de monosacáridos se forma una polisacárido, como en el caso de las células y el almidón, en los cuales las moléculas que los forman son exclusivamente de monómeros de glucosas unidas por enlaces glucosídicos en grandes cadenas. Celulosa, formada por glucosas unidas fuertemente por enlaces glucosídicos, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas. Almidón. Son cadenas de glucosa unidas linealmente. Se encuentran almacenados en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa. El almidón está formado por dos polímeros de diferente estructura, que son amilosa, amilopectina. Amilosa. Son cadenas formadas por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces glucosídicos. Adoptan una disposición helicoidal, suelen constituir el 25 al 30% de almidón. Amilopectina constituye el 70-75% restante. También está formada por moléculas de glucosa, aunque en este caso conforman una cadena altamente ramificada por medio de enlaces glucosídicos.
Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas orgánicas formadas mayormente por carbonos e hidrógeno y en menor medida pueden obtener oxígeno, azufre y fósforo. Características generales. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con gasolina, el éter o el cloroformo. Y otra parte de su estructura es polar o hidrófila y tenderá a asociarse con el agua. Clasificación química de lípidos. Lípidos insaponificables. Los esteroides. Los más destacados son los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides y es un componente más de la picada de las membranas celulares. Estas hormonas promueven el crecimiento de músculo como también el desarrollo de las características sexuales masculinas. Prostaglandina. Las eicosanoides o prostaglandinas son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6, los cuales se pueden clasificar en tres tipos: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los principales precursores de los eicosanoides son el ácido araquidónico, linoleico y linolénico. Lípidos saponificables. Los simples son lípidos que solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos se les llama aceites. Céridos serían las ceras. Complejo o lípidos de membrana. Estos lípidos, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como glúcido. Son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Estos serían fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos. Clasificación bioquímica de lípidos saponificables. Ácidos grasos. Consiste en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada con un número de átomos de carbono y un grupo carboxílico terminal. Los ácidos grasos se dividen en saturados. Son los de doble enlace de carbono, por ejemplo, el ácido láurico, palmítico, arquídico. Ácidos insaturados. Estos son grasos que no pueden ser sintetizados por el organismo humano, por ejemplo, el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Los céridos. Las ceras son moléculas que se obtienen por la esterilización de un ácido graso con el alcohol no valente lineal. Ejemplo: en los animales se encuentra en la superficie del cuerpo piel y plumas. En los vegetales está en la epidermis de los frutos. Fosfolípidos. Estos contienen un grupo de naturaleza fosfato que se les otorga una marcada polaridad y se clasifican en gliceros o esfingosina. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones bioquímicas. Funciones de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 4,9 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación.
Función estructural. Los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol forman las bicadas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o sirven de aislamiento térmico. Función reguladora. Hormonas o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípidas. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membranas. Los eicosanoides se destacan en la comunicación celular. Inflamación, respuesta inmune. Función transportadora. Ayudar en el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino. Se realza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y las lipoproteínas. Función biocatalizadora. Favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Esta función las cumplen las vitaminas lípidas, las hormonas esteroides y los prostaglandinas. Funciones térmicas. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda color. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. La información genética o genoma está contenida en una molécula llamada ácidos nucleicos. Los tipos de ácidos nucleicos: el ADN, el ARN. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares. El ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN. El ADN y el ARN y sus diferencias. El peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el de ADN presenta timina. La configuración especial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el del ARN es un polinucleótido lineal monocatenario, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios. Diferencias estructurales entre el ADN y el ARN. Podemos ver las imágenes, ADN y ARN. Composición química y estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos resultan de la polimerización de monómeros complejos denominados nucleótidos. Un nucleótido está formado por la unión de un grupo fosfato al carbono de una pentosa. A su vez, la pentosa lleva unidad al carbono, una base nitrogenada. Aquellas bases formadas por dos anillos se denominan bases púricas. Dentro de este grupo encontramos adenina y guanina. Si poseen un solo ciclo, se denominan bases pirimidínicas, como por ejemplo la timina, citosina, uracila. Nucleótidos de importancia biológica. ATP es el portador primario de energía de la célula. Esta molécula tiene un papel clave para el metabolismo de la energía. La mayoría de las reacciones metabólicas que requieren energía están acopladas a la hidróxilis del ATP.
AMP cíclico. Es una de las moléculas encargadas de transmitir una señal química que llega a la superficie celular o al interior de la célula. NAD+ y NADP+. Son coenzimas que intervienen en las reacciones de los óxidos de reducción. Son moléculas que transportan electrones y protones. Intervienen en procesos como la respiración y la fotosíntesis. Polinucleótidos. Existen dos clases de nucleótidos: los ribonucleótidos, en cuya composición encontramos la pentosa ribosa, y los desoxirribonucleótidos, en donde participa la desoxirribosa. Los nucleótidos pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes para formar polímeros, es decir, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Dicha unión covalente se denomina unión fosfodiéster. El grupo fosfato de un nucleótido se une con el hidróxido del carbono de otro nucleótido. De este modo, en la cadena pueden dos extremos libres. De un lado el carbono 5 de la pentosa unido al fosfato y del otro el carbono 3 de la pentosa. ADN, ácido desoxirribonucleico. En 1953, Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice. Para esto se valieron de los patrones obtenidos por difracción de rayos X y de fibras de ADN. Este modelo describe a la molécula del ADN como una doble hélice, enrollada sobre un eje, como si fuera una escalera de caracol, y cada 10 pares de nucleótidos alcanza para dar un giro completo. El modelo de la doble hélice establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se enfrentan y establecen entre ellas uniones de tipo puente de hidrógeno. Este enfrentamiento se realiza siempre entre una base púrica con una pirimídica, lo que permite el mantenimiento de la distancia entre las dos hebras. La adenina se une con la timina, formando dos puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Las hebras son antiparalelas. ARN, ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico se forma por la polinización de ribonucleótidos. Estos a su vez se forman por la unión de un grupo fosfato, ribosa, una aldopentosa cíclica y una base nitrogenada unida al carbono 1 de la ribosa, que puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. Esta última es una base similar a la timina. En general, los ribonucleótidos se unen entre sí formando una cadena simple, excepto en algunos virus, donde se encuentran formados cadenas dobles. La cadena simple del ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los ARNT. Se conocen 3 tipos principales de ARN y todos ellos participan en una u otra manera en la síntesis de los patrones de las proteínas. Ellos son ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN transferencia. ARN mensajero consiste en una molécula lineal de nucleótidos, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de la base del ADN. El ARNM dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipéptica. En particular, las instrucciones residen en tripletas de bases, a las que llamamos codones. Son
ARN más largos y pueden tener entre 1000 y 100.000 nucleótidos. ARN ribosomal. Este tipo de ARN, una vez transcripto, pasa al nucleolo donde se une una proteína. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente 2/3 partes de los ribosomas corresponden a sus ARN. ARN de transferencia. Este es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja de trébol plegada. El ARNT se encarga de transportar los aminoácidos libres de citoplasmas al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementarias de un codón determinado, lo que permitiría al ARNT reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos anticodón. Proteínas. Las proteínas no solo hacen parte de la estructura de la célula, ellas también juegan un papel importante como catalizadores biológicos en las células vivas, es decir, la velocidad a la cual la reacción se mueve hacia el equilibrio al reducir la energía de activación y ejercer control sobre las actividades celulares. Las proteínas son las macromoléculas que se encuentran en más cantidad en las células vivientes. La palabra proteína viene del griego potos, que significa primero. Poseen gran diversidad de funciones, transporte, regulación, estructurar, entre otras. Son el instrumento molecular a través del cual se expresa la información genética. Todas las proteínas, desde la más sencilla hasta la más compleja, están constituidas por el mismo tipo de subunidades, 20 aminoácidos. Las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos, unidos por un tipo específico de enlace covalente. De la unión de estos aminoácidos se pueden encontrar proteínas como enzimas, hormonas, anticuerpos, la membrana proteica del ojo, plumas, telas de araña, los cuernos de los rinocerontes, proteínas de la leche y un millar de otras sustancias con actividades biológicas distintas. Son imprescindibles para la síntesis de proteínas corporales y otros compuestos funcionales, como hormonas, anticuerpos, neurotransmisores, enzimas. Clasificación. Proteínas simples, las cuales están formadas exclusivamente o predominantemente por aminoácidos. Proteínas conjugadas. Poseen un componente de proporción significativa no aminoácidico que recibe el nombre de grupo prostético. Según la naturaleza de este grupo consideramos hemoproteínas o cromoproteínas. Proteínas que tienen en su estructura un grupo hemo, ejemplo, hemoglobina, mioglobina y ciertas enzimas como los citocromos. Glicoproteínas. Se caracterizan por poseer en su estructura acelular. Se pueden citar como ejemplo las inmunoglobulinas, algunas proteínas de membranas, el colágeno y otras proteínas de tejido conectivo. Lipoproteínas, proteínas conjugadas con lípidos que se encuentran en las membranas celulares. Nucleoproteínas se encuentran unidas a un ácido nucleico, como en los cromosomas, ribosomas y en los virus. Fosfoproteínas contienen en su molécula uno o más moléculas de ácido fosfórico. Sus funciones. Entre las funciones más importantes de las proteínas se consideran su papel como catalizador orgánico de casi todas las reacciones de los sistemas biológicos, como hormonas transmitiendo información entre células, su participación en el transporte y almacenamiento de otras moléculas pequeñas, por ejemplo el transporte de oxígeno por la hemoglobina. En el caso de los anticuerpos proporciona defensas contra infecciones.
Sirve como componentes estructurales en las células y tejidos. Ser la molécula básica en los mecanismos de movimiento, como en el caso de las proteínas contráctiles. Ser el último recurso para la obtención de energía cuando los organismos carecen de otras reservas tales como lípidos y carbohidratos. Para entender esta variedad de funciones se debe estudiar la estructura de las proteínas y examinar las propiedades de los componentes y las características de los enlaces que ellos establecen para formarlas. Tipos de proteínas. Constructivas. Se sintetizan en tasas casi constantes. Son las encargadas de las secciones robustas del metabolismo, aquellas proteínas sin las cuales los seres vivos nos cuesta mucho trabajo sobrevivir. Adaptativas o inducibles. Se sintetizan en tasas que varían según sus necesidades. Por ejemplo, las bacterias únicamente producen las enzimas necesarias para incorporar un nutriente del exterior hacia el interior de las células. Si éste está presente en el medio extracelular o bien en el número de transportadores de glucosas en el citoplasma de nuestra célula en condiciones de inanición. Estructurales. Constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso. La elastina del tejido conjuntivo elástico. La queratina de la epidermis. Aminoácidos. Las proteínas son polímeros constituidos por monómeros denominados aminoácidos, proteicos o naturales. Clasificación de aminoácidos. Aminoácidos no polares, aminoácidos polares, aminoácidos básicos, aminoácidos ácidos. Propiedades físicas y químicas. Los aminoácidos son compuestos sólidos, incoloros, cristalizables, de elevado punto de fusión, solubles en agua, con actividad óptica y con un comportamiento anfótero. Las actividades ópticas se manifiestan por la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada que atraviesa una disolución de aminoácidos, y es debida a la asimetría del carbono, ya que se haya unido a 4 radicales diferentes. Esta propiedad hace clasificar a los aminoácidos en dextrógiros, si desvían el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y velógidos, si desvían hacia la izquierda. El comportamiento anfótero se refiere a que, en disolución acuosa, los aminoácidos son capaces de ionizarse, dependiendo del pH, como un ácido, como una base, o como un ácido y una base a la vez. En este último caso, adoptan un estado dipolar iónico. El pH en el cual un aminoácido tiende a adoptar una forma dipolar neutral se denomina punto isoeléctrico. La solución de agua de un aminoácido es mínima en su punto isoeléctrico.